Buena Radio. Fin de espacio publicitario. Diálogo suena en la tarde por I99. Noticias y opinión. Diálogo. De la tarde con 39 minutos. Esto es Diálogo de la tarde por I99 98.9 FM. Ya se incorpora al panel de entrevistadores Eduardo Mendoza Estrada y también Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo está Silvia? ¿Cómo le va, Leonidas? Qué gusto saludarlos. ¿Cómo estás, mi querido Eduardo? ¿Cómo están? Buenas tardes, así es. Aquí seguimos con las entrevistas y vamos a hablar en este momento con Salvador Quispe, asambleísta de Pachacuti, justamente conversar con el tema que tiene que ver con este juicio político que se llevó y que se censuró al excontralor Pablo Celi. Quería consultar, asambleísta, gracias por estar aquí en I99 el diálogo. Él dio nombres, acusó a muchos legisladores, entre esos dijo hasta su nombre, que tiene una glosa. ¿Qué debe decir Salvador Quispe ante estas acusaciones del doctor Pablo Celi, excontralor censurado esta semana en la Asamblea Nacional? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No dio nombres. Hubiera sido bueno que dé nombres. Solamente habló del señor asambleísta Lloret. No habló de más nombres. Se esperaba que anunciara de otros nombres. Pero lo que nosotros le decimos a cualquiera que presente una denuncia al señor Celi, a cualquier ciudadano, a cualquier asambleísta, a cualquier autoridad, no es suficiente quedarnos en el anuncio, no es suficiente quedarnos con el comentario, es necesario poner la denuncia pertinente con la firma de responsabilidad en el organismo que corresponda. Si es un delito penal, póngase en la fiscalía, para que la fiscalía cumpla con su deber de investigar y ponga la responsabilidad que corresponda a quien sea. Así es que esto es lo que le puedo decir en términos generales, pero el señor Celi no dio más nombres que el nombre del señor asambleísta Lloret por algunos asuntos relacionados a la UAFE, y ojalá que esto no se quede en un comentario tal como se lo manifestó en el seno de la Asamblea Nacional, sino que él mismo ponga la denuncia pertinente, en este caso en la UAFE o en la Fiscalía, para que se haga la investigación pertinente. En todo caso, asambleísta, el tema pasa porque hay algunas filtraciones de supuestos documentos, de supuestos papeles donde se habría glosado a ciertos funcionarios actuales de la Asamblea Nacional, y con ello obviamente queda la duda en la opinión pública. Por eso le consultaba en el caso suyo, porque se había dicho, se había comentado que habían nombres de Pachacuti, de UNES, también del correísmo, que estarían también interesados en que no se conozca todo. Pero en todo caso, obviamente, si están ustedes aclarando todos estos puntos, y como bien dice usted, había que tener la denuncia penal. Pero sin embargo, ese juicio tiene que tener algún tipo de acciones, reacciones. Es cierto que se prefabricaban esas glosas en la Contraloría, que había persecución, porque si es aquello, pues obviamente esas acciones deberían estar enmarcadas en la ley, tanto para los que se señalaron en los últimos 4 años o para los que se señalaron anteriormente también. Eso le digo. Si es que hay cosas de esa naturaleza, póngase en las manos de los organismos pertinentes. No estamos aquí para decir que se tape, que se perdone, que ha sido una retaliación, ni cosa parecida. Se supone que los organismos pertinentes tienen que hacer su trabajo en el marco de la ley y de la justicia, sin persecución de ninguna naturaleza a nadie. En ese sentido, debería trasladarse, andar con esos comentarios que dizque tiene una glosa, el uno, el otro, no es suficiente. Eso es sumar a los comentarios de la calle, y la Asamblea Nacional no puede estar en ese comentario. Las autoridades tienen que poner donde corresponda. Si es que hay responsabilidad, que se ponga la sanción que corresponda a quien sea. Si le toca a Salvador Quispe, que le toque.
pero no porque alguien me anda diciendo, sino porque las autoridades pertinentes en el marco de la ley y cumpliendo el debido proceso y en última instancia así lo señalan. Mientras tanto, no le puedo yo acusar a usted porque alguien me dice. No, no, no. Eso tiene que ventilarse a través de los organismos pertinentes a ver si es cierto lo que andan diciendo. Pues no podemos quedarnos a ese nivel. Asambleísta Salvador Quispe, Eduardo Mendoza Estrada tiene más inquietudes para usted. Adelante, Eduardo. ¿Cómo está, asambleísta? Qué gusto saludarlo. Yo quería preguntarle con relación al tema de lo que viene en la asamblea. ¿Van a haber más juicios políticos? ¿Y qué se hace, qué se está haciendo con respecto al tema de la corrupción? Porque en el Ecuador hoy hay una crisis severa económica y también una crisis severa de corrupción. Usted llegó a la asamblea, me acuerdo cuando lo entrevisté, cuando llegó a la asamblea, me dijo que uno de los primeros pilares de su periodo legislativo va a ser luchar contra la corrupción. ¿Qué se está haciendo con respecto al tema? En el marco del juicio político a Pablo Celi, demostramos documentadamente los contratos de prestación de servicios para la producción petrolera, contratos firmados desde el año 2010, que dan cuenta de los sobreprecios. Y fue precisamente esa una de las razones del juicio político a Celi, por haber incumplido con sus obligaciones de hacer las auditorías y de establecer las responsabilidades. Hoy lo hemos demostrado con documentos en mano y por eso se vino la censura. La censura a Celi no es un asunto de ocurrencias sin sentido. Ya hemos cumplido con un paso, el expediente se está trasladando a la Fiscalía y será la Fiscalía, ya en el marco de lo penal, quien lleve la investigación pertinente y ponga la sanción que corresponde. No me corresponde a mí estar haciendo más juicios de valor personal. Lo que nos manda la Constitución y la ley, hemos cumplido. Y en adelante le corresponde a la Fiscalía ya en lo penal. Hay otros casos que también estamos insistiendo, le he pedido en las comparecencias, en los llamados que hemos hecho a la Fiscalía, por ejemplo, que se proceda ya con el pronunciamiento en relación a la inversión de los 3.500 millones de dólares en la reconstrucción de Manabí y de Esmeraldas. Han pasado más de 2 años luego de que se puso la denuncia pertinente en manos de la Fiscalía por parte del Consejo de Participación Transitorio. La ley señala 2 años para esa investigación y para el pronunciamiento respectivo. Le hemos advertido a la señora fiscal Diana Salazar, cuidado con los descuidos y que eso vaya a generar el olvido o la impunidad. Es el trabajo que estamos cumpliendo. Pero se vienen obviamente otros juicios políticos. Ese es el rol de la Asamblea Nacional. Pero no solamente nos quedamos en la fiscalización, también estamos avanzando en la legislación. Hemos aprobado, por ejemplo, una ley que cuando yo fui prefecto de Zamora Chinchipe, clamaba porque se cambie. No era justo que el IVA que se genera en los gobiernos autónomos descentralizados vaya a pasear por las arcas del gobierno nacional, del SDI, para después devolver cuando hay la voluntad del gobierno nacional. Sobre esa experiencia, hemos cambiado y ahora el IVA que se genera en los cantones, en las provincias, en las universidades, ya no tiene que irse a las cuentas nacionales del sistema de rentas internas. Hoy se queda automáticamente en las cuentas de las instituciones locales para que sus autoridades puedan hacer uso de ese recurso, puedan invertir por el bienestar de la gente de su respectivo cantón, de su respectiva provincia. Hemos presentado otros proyectos de ley como la ley de reforma para la ley de educación superior. Está en camino. La próxima semana presentaré un proyecto de ley que busca bajar las tasas de interés,
sobre todo para la línea del crédito productivo, que incluye además un capítulo para exonerar los intereses generados por los créditos adquiridos por la gente antes de la pandemia y que la pandemia no les permitió trabajar, la gente tuvo que quedarse en casa y obviamente no pueden pagar ese capital y sobre todo esos intereses. Por eso estamos proponiendo en este proyecto de ley la condonación total de esos intereses y que se haga que se reprograme el crédito a la tasa de interés nueva. Entonces son estos los temas que nos ocupan en la Asamblea Nacional y espero que, así como ya se han aprobado algunas leyes, las otras también vayamos aprobando y podamos darle estas herramientas necesarias que el pueblo ecuatoriano está esperando. Perfecto. Ahora, justamente para pasar después rapidito con los compañeros, yo le pregunto con relación al tema de la Ley de Educación Superior, la reforma que se quiere plantear, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué acciones va a tomar el bloque de Pachacuti y usted como Salvador Quispe? Nosotros hemos presentado nuestro proyecto de reforma a la ley de la LOES, de la educación superior. Pero también hay otros proyectos. Ayer el señor presidente de la República ingresó también su propuesta. Está bien, bienvenida la propuesta del Ejecutivo y de cualquier otro sector. Corresponde a la Asamblea Nacional unificar todos esos proyectos y luego aprobar una sola ley. Nosotros, entre otras cosas, estamos proponiendo que en vez de esa pesadilla del examen de ingreso, se cambie por un periodo de nivelación para todos los jóvenes. 6 meses de nivelación y luego puedan matricularse en la universidad. Alguien me preguntaba por las redes sociales si ese periodo de nivelación va a pagar el futuro estudiante. No, no va a tener ningún costo. Así es que esto es uno de los cambios, pero también vamos garantizando la generación de los cupos necesarios para que nadie se quede sin poder ingresar a la universidad por el problema de que no hay los cupos. Pero también hay otros objetivos, acercarle más a la universidad con la sociedad. No puede ser que la investigación que se hace en las universidades se queden solamente en los empastados, en las bibliotecas de las universidades. Esa investigación tiene que servir para ir creciendo la producción, para mejorar y desarrollar la cultura, en fin. Así que ese involucramiento de la universidad con la gente, con la sociedad, es otro de los objetivos y para eso también estamos poniendo incentivos económicos a las universidades que mayor se involucran con la ciudadanía. Habrán un mayor ingreso al presupuesto de aquella universidad. Son formas de cómo estamos pensando que deberíamos ir mejorando el sistema universitario ecuatoriano. Continuamos con Silvia Favaro. Okay. Asambleísta, muy buenas tardes, bienvenido. Cuéntenos ya con respecto a otros temas que estén en agenda, que usted considere muy importante también darle trámite ya en las siguientes sesiones. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Hay varios temas. Mañana, por ejemplo, vamos a nombrar los 2 delegados desde el legislativo para que se conforme la comisión calificadora en el marco del concurso para designar a los 3 jueces de la Corte Constitucional que serán renovados en los próximos días, tal como manda la ley. Son algunas de las actividades que están en agenda, pero hay otros temas más de mediano y largo plazo. Por ejemplo, la necesidad de hacer un ajuste al Código del Trabajo. Hoy que estamos en pandemia, nos ha tocado trabajar virtualmente y hoy ya la gente no puede ajustarse a los horarios de las 8 horas. Antes entrábamos 8 de la mañana y 5 de la tarde libre y a partir de esa hora la madre de familia podía estar con sus hijos, podía estar con su familia. Hoy las cosas han cambiado. Ya no son las 8 horas. Hoy es la tarea que le manda a cumplir. Si le toma más de 8 horas, verán cómo cumple.
estas cosas no pueden pasar sin el reconocimiento de las horas trabajadas. La gente no es que no quiere trabajar. Si es que hay que trabajar más de 8 horas, si es que hay que trabajar 10 horas, 12 horas, la gente trabaja. Lo que se pide es que por esas horas extras tiene que pagarse. No porque estaba trabajando en casa, entonces ya no se le quiere reconocer. A veces le dicen, no te preocupes, trabajarás nomás el sábado, el domingo, y has de terminar, no te preocupes. Claro que puedo trabajar el sábado y el domingo, pero lo que no se está haciendo este rato es reconociendo por esas horas trabajadas el sábado y el domingo, que tienen otro valor porque son horas extras. Estas cosas tienen que reconocerse en el Código del Trabajo y en eso estamos también tratando de ajustarnos a las circunstancias porque son temas nuevos que van saliendo a raíz de la pandemia y se van generando estas nuevas realidades. Gracias, asambleísta, por su respuesta. Continúa mi compañero Mauricio Icaza. Gracias, Silvia. Lo he escuchado atentamente, asambleísta Quispe. A ver, quiero recular un poco con el tema de la ley orgánica de educación superior, porque escuchándolo... ¿me escucha? Si me habla un poquito más duro, le ruego. Perfecto. ¿Ahí me escucha mejor? Ahí estamos mejor. Gracias, Mauricio. Ok, no, gracias a usted, asambleísta. A ver, usted señalaba de que, por ejemplo, los exámenes de ingreso o el preupedéutico o el preuniversitario, como en su momento se lo conocía, no tendría costo para el estudiante. Entonces, ahí me nace a mí una duda en el sentido de que está bien en la universidad pública porque se supone que la universidad pública recibe recursos del Estado para poder pagar nómina, para poder pagar personal docente y todo, pero en las instituciones privadas que también tienen esa obligación de cancelar los sueldos a los profesores y todo, tendrían que cobrar, o sea, debería tener un costo, porque si no, ¿cómo se subvencionan ellos? Sí, tiene razón. En el caso de la... Sí, ¿me escucha? Sí, lo escucho muy bien. Sí, tiene razón. En el caso de las universidades privadas, obviamente esto va ya a ese nivel. Sí tiene que reconocerse, pero también hay que entender que el que va a la universidad privada es porque sí tiene las posibilidades de pagar. Claro. ¿Sí? Ahora mismo, muchos jóvenes que no pudieron entrar a las universidades públicas por razones del examen de ingreso, buscaron un espacio en las universidades privadas. Los que tuvieron dinero generalmente encuentran soluciones. Aquí estamos buscando sobre todo para quienes tienen los escasos recursos económicos. Y ahí es vale la aclaración, asambleísta. Sí, vale la aclaración. Oiga, pero a ver, yo creo que todo es perfectible. Siempre todo es perfectible. El hecho de que salga una propuesta de los asambleístas sobre un tema me parece muy interesante y que el Ejecutivo, a su vez, también mande una propuesta, me estoy refiriendo al tema de educación superior, también es interesante. ¿Por qué no analizar ambas cosas para tomar lo mejor de un proyecto, tomar lo mejor del otro proyecto y sacar pues, un cuerpo legal moderno, adecuado a las necesidades del Ecuador, que tengan que ver con la satisfacción de ese futuro estudiante que pueda llegar a tener trabajo, que no necesariamente tenga que ir a las carreras tradicionales, sino también a las carreras técnicas, que no se creen universidades de garaje como existía anteriormente, mantener un sistema de calidad de educación, dándole oportunidades a la gente. Entonces, valdría la pena analizar todas estas perspectivas, todas estas aristas, asambleísta aquí. Sí, Mauricio. Con esto le pido, me disculpe, tengo que subirme al bus. Son prácticamente las 7 de la noche y el bus sale a las 7 de la noche de Quitumbe a Zamora, pero es verdad, tenemos que trabajar en la unificación de los proyectos. De ninguna manera vamos a dar pasos hacia lo que era la Universidad del Garage. No. Nuestro anhelo es que mejoremos. Siempre hay que mirar hacia adelante. Todo esto apunta a mejorar. Qué buena la propuesta del Ejecutivo, lo dije ya hace un rato. Lo bueno de todos los proyectos serán recogidos y serán plasmados en un solo proyecto. Por supuesto que sí. Estaremos hablando de esto más adelante, ampliando. Ya en las próximas semanas vamos a tratar esto más detenidamente, así que mi estimado... Seguro que sí. Con gusto estaremos ampliando ahora. Le quiero agradecer. No se preocupe. No se preocupe. Gracias, asambleísta, muy amable y seguro lo vamos a molestar nuevamente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ha sido la entrevista con el asambleísta de Pachacuti, Salvador Quispe. Qué pena que Jaime no alcanzó a preguntar en esta oportunidad, pero en todo caso, muchas cosas que analizar, ¿no? Lo importante es la predisposición de poder unificar los proyectos de ley, de buscar un cuerpo legal adecuado que se ajuste a la realidad del Ecuador. Qué pena que no pude preguntar con el tema de la reforma laboral que también salió de boca del asambleísta Quispe, porque así como es importante, y estoy completamente de acuerdo, que hora trabajada, hora que debe ser pagada, completamente de acuerdo, también es necesario hablar de la necesidad que tiene el país en este momento de a veces reclutar mano de obra que no necesariamente sea por 8 horas, porque a veces por las características del trabajo se necesita mano de obra que sea de 3, 4 horas, algo más parcial, y hay muchos jóvenes en este momento que no tienen la oportunidad de trabajar, y de ahí hay que legislar para poder incorporar esas personas que en su momento se quedaron sin trabajo por el tema de la pandemia, o en su defecto son muchos jóvenes que están saliendo de los colegios o saliendo de las universidades, que buscan insertarse en el campo laboral y que no pueden en este momento porque el sistema laboral no lo permite. Y la importancia de esto, no sé si alguien tiene alguna opinión al respecto, entiéndase Jaime, Leonidas o Silvia. Sí, Mauricio, la verdad es que, a ver, creo que hay muchísimas cosas que hablar y sobre todo la posición en que en estos momentos se encuentra la Asamblea Nacional y sobre todo la posición del Ejecutivo. Entre esas cosas que uno ve las discrepancias en las acciones, me refiero. Por ejemplo, lo escuchaba Salvador Quispe hablar de que ellos tenían su propia reforma. Es decir, el Ejecutivo manda una ley y ellos tienen sus propias reformas para la ley de educación. Entonces, vamos a ver qué sucede. Yo te diría que poco a poco se tienen que ir poniendo las cosas como deben ser en el Ecuador. Y en este caso, un ejemplo tácito fue el pronunciamiento del presidente Guillermo Lasso el día de hoy con respecto al tema de Montecristi. Es decir, con un decreto ejecutivo se quedó prácticamente subsanado el tema y todas las acciones que pretendan grupos radicalistas en pretender que el país es solamente de ellos, están equivocados. Y las cosas aquí se tienen que hacer como debe ser. No es lo que cada persona quiere, sino lo que toda la comunidad necesita. Así que creo que poco a poco se van a ir dando los caminos necesarios para llegar a un mejor Ecuador, mi querido Mauricio. No sé qué opinas usted, mi querido. Así es, por supuesto. Oiga, hay muchos temas que compartir y seguir analizando. Vamos a ir a una pausa, a las menciones publicitarias, al corte comercial y enseguida seguimos con más análisis aquí en el Diálogo de la Tarde por I-99.